Simple asociación del cielo a la tierra presenta Y en la charla del 13 de mayo también va a estar Agustín Saiz, el titular del grupo de Campana, que va a hablar del cisma de la Iglesia. Y quien les habla, voy a hablar del escrito de Sor Lucía, la vidente de Fátima, y el rol actual de Rusia en el futuro de la humanidad. ¿Sí? Así que los esperamos a todos, muchas gracias. Gracias. Y bueno, les agradezco a mis hermanos que me soportan. Estamos después de la comida, pero no dormirlos, es buen horario para la siesta, pero yo hablo rápido, doy mucha información, así que los voy a sacudir. Espero sacudir vuestros corazones, no solamente vuestra conciencia. Sacudir vuestros corazones. Si cuando estamos aquí parados no hacemos lo que hizo Juan Eduardo recién, es llegar acá, entonces no hemos dicho nada que sirva. Vamos a hablar ahora de la tierra hueca como parte del Seminario de Ciencia y Espiritualidad, es decir, de las cavidades internas que puede albergar nuestro planeta. Vamos a dividir la charla en dos partes. La primera parte va a tener todo un fundamento científico acerca de la teoría de la tierra hueca versus la teoría de la tierra maciza. Hablo de teorías porque la geología actualmente no ha podido demostrar que la tierra sea una pieza maciza de roca. Vamos a ver muchas fotos de la NASA, evidencia científica. Yo les voy a hablar de física cuántica también. Vamos a hacerlo en un lenguaje bastante simple, pero vamos a por lo menos sembrar las dudas de que verdaderamente la ciencia no puede aseverar el día de hoy que la Tierra realmente no esté hueca. Y luego vamos a hacer en la segunda parte de la charla un parangón, una relación con el mundo espiritual. ¿Cuál sería el significado de una tierra hueca? ¿Cuáles serían las dimensiones internas que albergan y qué tiene que ver con el devenir de nuestra humanidad, con la circunstancia actual que estamos viviendo, es decir, con la instancia en que se nos avecina, que es el regreso con potencia y gloria de nuestro Señor Jesucristo a este mundo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, seamos cristianos o no? ¿Qué tiene que ver, cómo va a afectarnos en nuestra vida cotidiana, aún si estuviéramos ya en otro plano porque hemos desencarnado? Entonces vamos a tratar de conectar todo esto, la evidencia científica, y luego con la relación espiritual. Y nos vamos a parar el día de hoy. ¿Sí? Me pueden ir interrumpiendo si quieren, si los dejo. Ya saber algo con respecto a Rusia también. Esto es en la charla de Fátima, pero podemos hablar también si lo que quieran. ¿Sí? Me olvidé de pasar el aviso, mis compañeros que están allá, Augusto y Lucas. Nosotros hacemos un programa de radio en Buenos Aires que se llama Los Signos de este Tiempo. Excelente. Que está en Radio Mantra. Muchas gracias. Y que se puede escuchar por web también, y si no por nuestro Facebook, Los Signos de este Tiempo. Los miércoles. Los miércoles, 15 horas, en vivo, y si no, no va a cambiar. Muy bien, muchas gracias por el aviso. Bueno, la conjunción de la ciencia y la espiritualidad. Yo les puse primero una frase de este señor que yo admiro, para mí un científico, uno de los más grandes que tiene la actualidad de la humanidad en este momento, que se llama Carlo Rubbia, un científico ganador del Premio Nobel de Física por sus adelantos de la energía nuclear, que ha defenestrado la energía nuclear. Acaba de decirle a la humanidad hace unos 20 años que la humanidad no está en condiciones de manejar la energía nuclear, nos debemos dedicar a utilizar la energía solar. Ganador del Premio Nobel de Física. Y dice, cuando observamos la naturaleza, quedamos siempre impresionados por su belleza, su orden, su coherencia. No puedo creer que todos estos fenómenos que se unen como perfectos engranajes puedan ser el resultado de una fluctuación estadística o de una combinación del azar. Hay evidentemente algo o alguien haciendo las cosas como son. Vemos los efectos de esa presencia, pero no la presencia misma.
Es este el punto en que la ciencia se acerca más a lo que yo llamo religión, dice Carlos Rubio, para los escépticos que empiezan a ver que en la coherencia y en la armonía que tiene el universo, atrás de todo hay una inteligencia que algunos llamamos Dios. Y George Orwell decía, en tiempos de engaño universal, si no los estamos viviendo hoy, ¿cuándo? Decir la verdad se convierte en un acto revolucionario, ¿no? Entonces, nosotros dimos esta charla, este seminario en Ushuaia, y Nicolás, que es el encargado del arca de Ushuaia, la subió a YouTube y la gente la empezó a escuchar. Con la cantidad de barbaridades que me escribieron abajo, tiene el cerebro hueco, comentarios, o sea, etcétera, etcétera. Imagínense, cuando subimos esta charla que voy a dar hoy con ustedes, ¿no? Entonces yo digo, claro, en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto que golpea. ¿Sí? Entonces la mitad decía, qué lindo lo que habla de Jesús, y la otra mitad decía, no entiende nada de ciencia, y los que decían, sí, había muy lindo de ciencia hasta que habló de Jesús. No había alguien que juntara las dos cosas. Se llama sincretismo, no pueden sincretizar. Bueno, nosotros vamos a decir la verdad, quien le guste bien, y el que no recibe la parte que le sirve, ¿sí? Nosotros creemos que esta es nuestra verdad, y creemos que, si a mí me preguntan dónde está la verdad, en Cristo. Todos los demás nos podemos equivocar, pero la verdad está en Cristo. Bueno, desde el punto de vista del modelo geoquímico, la Tierra es un bloque macizo donde le segmentan, si ustedes van al colegio y le piden el manual a los chicos, les dicen, miren, la Tierra está formada por una litosfera, una mesósfera, hasta más o menos 2.900 kilómetros, un núcleo externo y un núcleo interno de hierro fundido. Recordemos que tiene 6.378 kilómetros, ¿sí?, de diámetro la Tierra, y que en realidad no es una esfera completa, sino que está aplastada en los polos 21 kilómetros. O sea que de por sí ya nos debería llamar la atención de que hay una depresión polar norte y polar sur. En realidad de la Tierra no sabemos absolutamente nada, porque lo único que se ha podido excavar es el 0,02% de la superficie interna. La máxima excavación se hizo en la península de Kola, ¿sí?, en el océano Índico, y se alcanzaron 12 kilómetros. O sea que decir que la verdad que todo eso es sólido es una proyección donde podemos llamar una teoría de la Tierra maciza. El hecho de que se asevere de que el campo magnético terrestre, al cual nos vamos a referir a continuación, está provocado por un núcleo de hierro líquido, es una barbaridad despampanante desde el punto de la física y de la química. Para que el hierro se mantuviera líquido necesita una temperatura de que estamos hablando de millones de grados. Este hierro estaría en rotación, dicen los geólogos, y eso hace que nosotros tengamos un campo magnético. Bueno, si yo le pregunto a mis alumnos, yo doy clase también, ¿cuál es el átomo más estable en el universo? La respuesta es el hierro. El hierro es el átomo más estable del universo y de hecho es el que determina la muerte de las estrellas. Cuando una estrella empieza a fabricar hierro se apaga, y lo que se llama la muerte de un sol. Con lo cual es imposible que tengamos hierro líquido en el centro del planeta. ¿Cómo es que determinaron la Tierra es maciza? Se utilizaron, como obviamente habíamos dicho, no se pudo excavar, el famoso método sísmico. Mandan ondas, las ondas se distribuyen por la Tierra y estiman, de acuerdo a cómo repercute la onda, cómo sería el interior terrestre. El método sísmico dice que hay un corte a 3.000 kilómetros y un salto que dicen hasta acá es sólido, de acá a acá hay una capa de gases y luego hay una zona rocosa interna que en realidad correspondería al hierro líquido. Bueno, si ustedes aplican un sistema de ondas sísmicas a una esfera de igual tamaño, una sólida y una hueca, las ondas que obtienen, el gráfico es idéntico. Es decir, no puedo yo por este método decir que la distribución de ondas ha sido diferente de la de que tendría una Tierra que fuera hueca. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Perdón, poder decirlo, puede decirlo, aseverarlo. Así, claro, bueno. Decirlo en ciencia es aseverarlo, ¿no? Porque no dicen totalmente es aseverarlo. Muy bien. Quería hacer otra pregunta. ¿Cómo no? Vos dijiste que si el núcleo de la Tierra fuera un hierro fundido, la temperatura sería de Se calcula un descenso de 30 grados por kilómetro. ¿Cómo explicás entonces
la calefacción que utiliza Nueva Zelanda a través de la perforación de la tierra. Geotérmica, Sí, pero, geotérmica. pero son niveles subterráneos, no Sí, estamos hablando sí de que aumenta 1 6.000 grado cada 30 metros de perforación. porque hay corrientes de temperatura que Claro. tienen que ver con la emanación de los volcanes, con calentamientos de ciclos de agua. Ahora vamos a hacer una descripción de la corteza interna, pero no estaríamos llegando a la profundidad de 6.000 grados Celsius dentro de la Tierra, ¿sí? Que es lo que postulan los geólogos. Ajá. ¿Sí? Es lo que habla la señora seguramente lo que llama energía geotérmica, que aprovecha el calor superficial. Son capas de 300, 400, 500 metros. ¿Sí? En Nueva Zelanda el sistema de calefacción Sí, es así. es buenísimo porque es renovable, ¿sí? Deberíamos estar utilizando renovable, nosotros sí. energía renovable. Bueno, ¿qué es la Tierra? Bueno, los planetas tienen dos palitos, ¿sí? Este celeste y este verde que vemos acá, que se llaman ejes de rotación y eje magnético. El eje de rotación sería el punto virtual en la línea imaginaria alrededor de la cual el planeta Tierra gira. ¿Sí? Eso determina lo que sería el polo norte geográfico y el polo sur geográfico. ¿Sí? Que tiene una leve inclinación, por eso nosotros tenemos la Tierra medio de costado respecto del Sol. O sea que la República Argentina sería oblicua. Sí, sí, claro, respecto del Sol. Bueno, pero sin embargo existe también un punto que se llama polo norte magnético y polo norte y polo sur magnético, que en realidad están dando vueltas, les explico, no es así. A nosotros nos han enseñado que nosotros vivimos en el polo sur geográfico, pero en realidad estamos en el polo norte magnético, porque las líneas del campo magnético serían las autopistas por las cuales las partículas cargadas, positivas y negativas, se mueven alrededor de la Tierra. La física ha establecido que el punto por donde esas autopistas entran en la zona norte del planeta sería el famoso polo norte magnético, que en realidad es el sur, porque es el polo negativo de la brújula que tendría la Tierra, ¿no? Del imán que sería la Tierra. Y acá estaría el polo norte magnético, que sería cercano al sur geográfico. Es decir, que el polo magnético y el polo geográfico no coinciden en un punto. Están cercanos y ahora vamos a ver qué oscilación hay. En realidad son dos los ciclos de campo magnético. Uno entra a la Tierra en este sentido y el otro hacia así. Bueno, estas líneas de campo magnético Eso sería- forman parte... ¿No estás hablando ahí también de fuerzas centrípetas y centrífugas? No, ¿Conoces así? ¿Y estoy así? estoy hablando de que las partículas cargadas, ahora vamos a ver de dónde vienen, del Sol, como dijo Juan, entran al polo norte, aquí entrarían las partículas positivas y acá entrarían las partículas negativas. ¿Sí? Nosotros estamos en el espacio sometidos a vientos solares, emanaciones que vienen de las estrellas o de otras estrellas. Y no de se gases relacionan. nobles. No, de partículas atómicas, positivas Y a los negativas. gases nobles vos no los contás. No hay materia entre El helio es un gas Sol. noble. Sí, pero no hay materia. Hay vacío entre Sí. la Tierra y el Sol. Estamos hablando Pero de... repercuten en nosotros eso. Nosotros, ahora, vamos a explicar algo. El campo magnético sería la zona por las cuales las partículas se mueven. Alrededor de la Tierra nosotros tenemos una atmósfera formada por gases, entre ellos el que usted nombra, el helio, es un gas el noble. neón, el nitrógeno, etc. Nosotros Ese tenemos no. 21% de oxígeno en la atmósfera. Pero fuera de una zona que nosotros llamamos atmósfera, después tenemos la zona superior de la atmósfera, que la llamamos estratosfera y ionosfera. Sí. Fuera de eso se acabó la materia. Entre ese borde de materia y el planeta más cercano no hay nada. Nada es una forma de decir desde el punto de vista de la materia. No hay átomos, ¿sí? Lo que hay es energía atravesando el espacio. Bueno, sí, ahora vamos a ver si llegamos a contestar. No, sí, te Bueno, entiendo. ¿qué pasa con estas cuestiones de estas líneas del campo magnético? Forman parte estas líneas de lo que se llaman cinturón de Van Allen. Quiere decir que alrededor de la Tierra física hay un campo magnético, que es como si fuera un caparazón que tiene la Tierra, que es lo que se llama magnetosfera, ¿sí? Serían las zonas por las cuales las partículas cargadas que vienen del cosmos giran alrededor de la Tierra. Entran por el polo norte y por el polo sur. Se vería con esta forma. ¿A qué les hace ahora de esta forma? Habló Ricardo. El toroide. Sí. El toroide. El toroide. Toroide. ¿Sí? Por eso él dijo, nosotros somos un sol. Sí. Sí, nosotros somos un sol. El campo magnético terrestre tiene forma de toroide, sería de rosquilla, que es igual que el campo magnético que emite el corazón.
que tiene 5.000 veces el campo magnético del corazón, superior al del cerebro. Por eso la energía entra por acá. ¿Bien me explico? ¿Sí? Y el campo magnético del Sol también es un toroide. El campo magnético de un agujero negro es un toroide. El campo magnético de la galaxia es un toroide. Quiere decir que la energía en el universo, esto sería otra discusión aparte del por qué es un toroide, pero digamos que la energía en el universo tiende a tener estas líneas de comportamiento. Muy bien. Esta es una foto de la NASA donde se sacaron las fotos al campo magnético terrestre. Lo que ven en amarillo naranjita serían las dos líneas de los cinturones de Van Allen. Se considera que hay una capa, un primer cinturón de Van Allen, que está entre 7.000 y 10.000 kilómetros del objeto de la superficie, y la segunda capa de Van Allen está entre los 15.000 y 65.000 kilómetros. Si ustedes ven la foto, se ve acá otra tercera línea naranjita que dijeron los científicos. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Bueno, la ciencia comprobó que hay... Vamos a moverlo un poquito más. Me voy para allá. Ah, acá. Ahí. ¿Sí? Trata de mirar la cámara. Ah, ok. Está de espalda. La cámara, entonces me paro de acá, al lado de la virgencita. Y me quedo acá para ella. ¿Todos me ven ahí? Sí. Bueno, la ciencia comprobó que hay un tercer cinturón de Van Allen que es de antimateria. ¿Antimateria? ¿De qué estamos hablando? ¿La antimateria existe? Sí, existe. La antimateria es la partícula que al chocar con la materia se transforma en energía y desaparece la materia. Gracias a Dios, los científicos en el planeta Tierra no han podido desarrollar la antimateria, sino en 2 segundos y medio desaparece el planeta y todos nosotros, ¿no? Por suerte, el adelanto en tecnología y falta de ética y espiritualidad no ha podido llegar a ese punto. Bastante desastre estamos haciendo con manejar y manipular inescrupulosamente la energía nuclear. Bueno, acá vemos el movimiento de los cinturones de Van Allen, donde las partículas entran y salen de los polos. Ustedes me dirán a dónde querés ir, ya lo voy yo. Estoy haciendo la clase para explicar después por qué yo postulo que la teoría es hueca. La Tierra es hueca. Muy bien. Lo que vimos ahí atrás es la deformación del campo magnético terrestre cuando el Sol, que debería estar acá, emite una tormenta solar. Una tormenta solar sería un estornudo que hace el Sol, donde libera partículas positivas y negativas, protones y electrones. Ese flujo, ese viento solar, que cuando es muy potente se llama EMC, eyección de masa coronaria. Las tormentas solares se miden en intensidad, de muy leves hasta muy catastróficas, que podrían generar, algunos proféticamente dicen, una tormenta solar puede acabar la vida humana. Sí, si un día el Sol se despierta y dice, le voy a mandar rayos X, tendríamos no solamente serios problemas en las comunicaciones satelitales, sino afectaría y dañaría nuestro ADN. Por ahora nuestro Sol, nuestra estrella, que es una estrella pequeña comparada con las del universo, de una edad de 5.000 millones de años, es una estrella que emite entre el rango del infrarrojo, visible, ultravioleta y de vez en cuando emite rayos X. Que son de mayor energía y por lo tanto más dañinos. Entonces, cuando el Sol emite una tormenta solar, el campo magnético terrestre, que son estas líneas que se ven en rojo, se deforma. Trata de captar las partículas, las recircula por dentro del polo y las hace circular. En alguna medida, mientras lo puede circular, ¿sí? Mientras puede contener la desarmonía del planeta. En algún momento podría no alcanzar a recircular la cantidad de partículas que le envía esa tormenta solar. La idea de que la Tierra es hueca no es solamente una idea de místicos, ni siquiera de personajes contactados o de corrientes esotéricas, sino que grandes científicos a lo largo de la historia, aquellos que hoy reconocemos por sus aportes a la ciencia, habían tenido en cuenta nada más que la ciencia física decidió dejar esta parte de lado. Uno de ellos fue nada menos que Edmund Halley, un astrónomo que fue el presidente de la Sociedad Real de Astronomía y de Ciencias de Londres, que era como decir la NASA en ese momento, porque lo que no era aprobado por Londres no era ciencia, ¿sí? Él ya había descrito a la Tierra como un geoide hueco, donde él hablaba de capas, de zonas de atmósferas internas y de un sol interno. Tal es así que el portarretrato famoso de Edmund Halley
lo pinta sosteniendo su dibujo de la Tierra hueca en la mano, ¿sí? Bueno, es el famoso descubridor del cometa que lleva su nombre, ¿sí? Conocidos por todos. Este sería el modelo de Tierra hueca que él postulaba. También lo tenemos a Leonhard Euler. Para los que estudiaron matemática, hasta el día de hoy se estudian las derivadas, me está mirando el ingeniero y saben de lo que le hablo. Los postulados y los desarrollos matemáticos, uno de los matemáticos más prolíficos de la historia de la matemática, ¿sí? 6.000 escritos más o menos tiene de matemática. Este señor también pensaba que la Tierra era hueca y había hecho, miren qué maravilla, este dibujo donde le había hecho entradas polares y un sol interno. Si sabía algo de este señor de matemática, les puedo asegurar que sí. Así que yo, tan solo con que Euler lo hubiera dicho, ya le prestaría atención. Bueno, había hecho un montón de cálculos y decían que obviamente el núcleo terrestre jamás podía ser sólido. Bueno, le vamos a dar la razón por ahora, ¿sí? Después vamos a ver. Bueno, vuelvo a 2016. Lo que voy a contar a partir de ahora tiene que ver con los últimos descubrimientos que la ciencia ha hecho, que para mí dan una pista o corroboran la posibilidad científica de considerar que la Tierra podría ser hueca. Este descubrimiento de antiprotones fue hecho en el año 2011 y dice que la revista Nueva Ciencia dice que es un anillo que se encontró alrededor de la Tierra. Increíblemente hay antimateria dando vueltas. Si la antimateria choca con la materia, se forma energía y dicen, ¿qué hace este anillo de antimateria dando vueltas? Bueno, se les quemaron los papeles a todos los científicos. No tenemos forma de explicar de dónde sale, cómo se mantiene activo y para qué sirve, cuál es la función armónica y equilibrante de la antimateria alrededor de la Tierra. Lo que sí se observó, y esto es interesante para nosotros que estamos en esta zona del planeta, es que el anillo de antimateria se hace denso, se concentra en el Atlántico Sur. Donde estamos nosotros hay una capa gruesa de antimateria justo arriba nuestro, ¿sí? Es más, es tan conocido esto por los medios oficiales y por sistemas de comunicaciones internacionales, por las agencias federales, por las Fuerzas Armadas de todos los países, que los aviones y los satélites no pasan a cierta altura por ese anillo de antimateria justo por arriba del Atlántico Sur, porque se llama anomalía. Se producen muchos desperfectos y hasta podría llegar a caer. Es más, hace 2 o 3 años hubo un avión que salió de Brasil y que cayó en el Atlántico, y una de las versiones dijeron pasó por la anomalía del Atlántico Sur. Bueno, no sabemos si había sido un atentado o no. Bueno, este anillo de antiprotones, para que tengan idea, cuando choca entonces con una partícula con el núcleo de un átomo, al chocar se forma energía, es decir, desaparecería la materia. Entonces quiere decir que hay algo que no solamente está alrededor de la Tierra, controlando la cantidad de partículas positivas y negativas que entra alrededor, es decir, regulando nuestro campo magnético, que está en sintonía con el campo magnético humano, sino que hay algo que está regulando la cantidad de materia y de energía que circula. Bueno, el año pasado, en el año 2016, no sé por qué, no le dieron el premio Nobel a este grupo de LIGO, creo que se lo van a dar este año, si se hace justicia, ¿sí? No le dieron el premio Nobel a la revista Science consideró el descubrimiento de mayor importancia del año 2016, que fue la detección de las ondas gravitacionales. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Bueno, decían, mira, para que un cuerpo ejerza la fuerza de gravedad sobre otro, se lo tiene que hacer comunicar por algo. ¿Cómo hace este cuerpo para sentir la fuerza de la gravedad con esto? Le manda un mensajero. Ese mensajero, ese idioma que hace que éste sienta la presencia de éste, sería la onda gravitacional. Se habían postulado hace 100 años, Einstein lo había postulado, pero nadie lo había encontrado nunca donde estaba la onda gravitacional y se creía prácticamente ya que era un mito. Bueno, lo detectaron, este es el señor Kip Thorne, que en el momento en que lo anuncia en la conferencia de prensa, yo dije hay que estudiar física de vuelta, quememos los papeles, chicos, no existe más que la fuerza de la gravedad, es una liñita para abajo, ¿no? Es una onda, ahora vamos a explicar qué es. Miren cómo lo midieron. En un interferómetro láser, acá tienen un láser, como el que yo tengo acá en la mano, y lanzan un rayo hacia acá y otro hacia acá al mismo tiempo. Hacen así. Entonces el rayo recorre toda esta distancia donde hay intercolocados una serie de espejos.
Entonces el rayo va y viene, se pasan 10 años midiendo el rayo que va y viene. Si alguno de los dos se desfasa es porque llegó una onda gravitacional. La midieron, se le desfasó y detectaron de dónde venía. Bueno, esto sería la división. Detectan que viene del choque de dos agujeros negros. Dos agujeros negros que estaban a 1.300 millones de años de luz. Chocaron uno con el otro, ¿sí? Y vamos a decir, la suma de las masas de los dos agujeros negros antes de chocar sumaba 65. Cuando chocaron los dos agujeros negros se formó uno solo y la masa dio 60. ¿Qué pasó con el resto de la masa? Se transformó en energía. La transformación de la masa en energía no es común en el universo, normal, pero evidentemente se produce frente a cierto tipo de colisiones. Es decir, que cuando tenemos la evidencia del año 2016, que cuando dos agujeros negros o cuando la masa choca, se puede en ciertas circunstancias transformar en energía. Esto lo había dicho Einstein, bueno, tendré que mover acá, ahora vuelvo para atrás. Einstein ya había dicho en 1917 su famosa ecuación, la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Yo puse esta foto que es la foto de un monumento, una ecuación, la única ecuación que tiene un monumento. En Alemania. Creo que hay otros genios más que Einstein, pero digamos que le podemos hacer el favor, le ponemos el monumento. Y acá está el escrito original donde él escribe que en ciertas circunstancias la energía se puede transformar en masa y la masa se puede transformar en energía. Hasta ahora lo habíamos visto con las explosiones nucleares, donde una pequeña cantidad de masa se transformaba en energía. Nunca habíamos visto que una cantidad terrible de masa se hubiera transformado en energía, como pasó con este choque de los dos agujeros negros. Entonces, tenemos masa, la evidencia de que la masa se transforma en energía. Que en el momento en que la masa se transforma en energía, libera unas ondas que se llaman gravitones. Einstein además, y los científicos dijeron, esos gravitones deforman el espacio-tiempo. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Lisa? Vamos a repetir. Cuando la señora me dijo el helio, y yo le dije, no, entre la Tierra y el Sol hay vacío, no hay nada. Pero en realidad la nada no existe, ¿sí? El vacío está lleno. ¿Lleno de qué? ¿De materia? No, de materia no, de energía. Se ha comprobado que todo lo que nosotros llamamos vacío de materia en realidad es una gran red energética en la cual estamos inmersos. ¿Sí? Así que hasta podemos hacerle daño al vacío, miren dónde llega el ser humano. Muy bien, esa red tiene un repliegue y de acuerdo al repliegue, la luz la atraviesa de distintas formas, por lo tanto el tiempo varía. La NASA probó en una misión que es del año 2012, no me acuerdo el año, que la red espacio-tiempo alrededor de la Tierra se curva. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo, si yo me voy con un cohete para acá y con otro cohete para acá al mismo tiempo, pasa diferente en los dos cohetes. O sea que el tiempo varía alrededor de la Tierra. Entonces, quiere decir que la Tierra está deformando la red de espacio-tiempo. ¿Sí? Al igual que lo deforman los gravitones que largaron los dos agujeros negros. Fantástico. Esto lo probó la NASA en conferencia de prensa. Hizo una famosa misión que se llamó Gravity Probe y dijo, señores, les vamos a decir, el tiempo alrededor de la Tierra está deformado. Por lo tanto, el tiempo es una dimensión que varía. Todo el mundo aplaudió, se fueron a la casa y no entendieron nada. Maravilloso. Greg Braden algo habla bonito, de eso, Alicia. Greg Braden. Sí, él habla del tiempo y de la relación tiempo-corazón-mente. ¿Sí? De la posibilidad que tenemos de zafar el tiempo. Muy bien, entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que vemos adentro de los sistemas giratorios? Vacío. ¿Sí? Cuando yo veo un tornado, el centro es hueco. Cuando yo pongo una masa a girar, se acumula por fuerza centrífuga en los bordes. Hay muchos estudiosos de astrofísica y de astronomía que, de acuerdo a lo que se llaman los protoplanetas, los planetas que están en formación, dicen que quedaría un sol central y que la masa se acumularía por rotación en los bordes. De hecho, esto se puede ver si estudiamos, ahora vamos a ver unas fotos de Saturno y de Júpiter. Pero considerando, bueno, esto sería esto que les digo, que en el espacio hay un espacio vacío cerca del centro de rotación. Acá tenía la foto. Bueno, si nosotros miramos Júpiter y Saturno, decimos, estos dos monstruos, que son gigantes comparado con nuestro planeta, deben de tener una masa terrible.
Por lo tanto, le debe de costar mucho dar la vuelta. El tiempo que tardan en la rotación sobre sí mismo debe ser enorme. ¿Cuánto es el día en Júpiter? 9,8 horas terrestres. Y el día en Saturno, 10,5 horas terrestres. O sea que giran mucho más rápido que nosotros. ¿Por qué? Porque están huecos. Porque el tamaño del planeta tiene que ver con la expansión que hizo la materia de acuerdo a la velocidad centrífuga que llevaba en el momento de su formación. Si no, nunca podría un monstruo de esto tener un día de 9,8 horas. ¿Sí? Como tiene Júpiter. Entonces cuando los astrofísicos dicen, no, como Júpiter, que está macizo, sí, explíqueme cómo gira 9,8 horas por día jupiteriano, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a tratar de unir... No, que fui para atrás. Esperen, porque toco mal los botones. Muy bien. Lo último que voy a decir para tratar de unir todos estos temas es que en la NASA, en el verano del 2004, lanza la información a través de la Agencia Espacial Europea de que los agujeros negros, de vuelta, la misma imagen, es decir, esos dos que habían colisionado en el espacio, son toroides. Recordemos que un agujero negro sería como una estrella apagada con mucha masa, no es un agujero, es una gran concentración de masa. Pero que las líneas energéticas que salen, estos son rayos ultravioleta, lo que estamos viendo acá, tienen forma de toroide. Entonces voy a tratar de unir todo. Sí, podemos considerar, como la ciencia ha probado, que la emisión de gravitones se produce por el cambio de masa en energía, y los agujeros negros tienen forma de toroide, al igual que la tiene la Tierra. El campo magnético terrestre dijimos que tenía forma de toroide, aceptado por la ciencia. Y detectamos un anillo de antiprotones alrededor de la Tierra, que evidentemente viene de la transformación de masa en energía. Me hago la siguiente pregunta: ¿dónde está la Tierra transformando masa en energía? Porque salen de la Tierra los anillos. Respuesta, única respuesta, en el centro terrestre. No existe otro lugar del centro del planeta Tierra donde podemos estar transformando masa en energía y mantener activo un anillo de antiprotones alrededor de la Tierra. Entonces, en física de partículas, la forma toroidal proporciona el mejor entorno dentro del cual acelerar partículas. ¿Cómo hago para acelerar partículas? Las pongo en forma de toroide. La geometría toroidal me dice la disposición óptima para que los imanes almacenen energía, lógicamente. Entonces, me voy a venir para atrás, a ver si tengo una imagen a mano. Bueno, por esta me alcanza. Yo considero que todas estas informaciones que les he dado nos podrían llegar a deducir, por lo menos a preguntarnos, como me pregunto yo, si es posible que en el centro terrestre lo que tenemos es lo que yo llamo un regenerador cuántico, es decir, un acelerador colisionador de partículas, donde las entradas de las partículas estarían en las zonas de aperturas de polo norte y sur, que son las líneas del campo magnético, y esas partículas estarían colisionando en lo que nosotros llamamos centro de la Tierra o sol interno. Esa transformación de masa chocando a la velocidad de la luz, como los agujeros negros chocaron en el espacio, estarían generando energía, y por lo tanto el exceso de energía lo envía con un cinturón de antiprotones a la superficie terrestre. Podría ser una de estas posibilidades o algo de todo esto, dado que la ciencia en este último año avanzó en estos conceptos y que nos deberían hacer por lo menos dudar acerca de la existencia de una consistencia maciza. ¿Sí? Es decir, es probable que este sol interno sea producto de esta transformación de esa vieja ecuación de Einstein de masa en energía. Por supuesto, nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo al pobre planeta, ¿no? Muy bien, entonces, ¿hay un sol interno? Bueno, nosotros consideramos que sí hay un sol interno. Podría ser esta explicación, la explicación física que yo estaba comentando recién. Y según algunos científicos que apoyan la teoría de la Tierra hueca, las dimensiones de las cuales estaríamos hablando es de unos 500 kilómetros y de una corteza, ¿sí? De una corteza interna de unos 1000 kilómetros, donde la gravedad interna y externa serían diferentes. Sí. Quería preguntar algo. ¿Cómo no? Esa energía que vos decís que se genera sería la que se usaría
energía que mantiene encendido el sol interno. Bien, Sí, sí. bien. Ahora vamos a ver que esa energía, vamos a analizar cómo sería esa geografía interna. Esa energía disipada, como estaría, nosotros estaríamos, recordemos que esto tiene 6.738 kilómetros de radio. Es decir, que descontando estos 1.000 kilómetros de ¿Vos espesor, me decís que tenía radio? 6.700 kilómetros. O sea que de diámetro el doble. El doble de diámetro. Entonces, una persona que estuviera o estuviese parada aquí, tendría un sol interno a unos 5.000 kilómetros. Por lo tanto, la potencia de este sol interno debería ser mucho menor que la bomba de fusión nuclear que tenemos, que nos alumbra todos los días. Muy bien, pero además, ahora vamos a ver cómo nos llegaría esa energía. Como la gravedad interna y externa son diferentes, tendríamos 9,8 metros sobre segundo, tiene que ser mayor en el exterior. ¿Por qué? Porque si la Tierra no ejerciera mayor fuerza de gravedad en la superficie, la fuerza centrípeta nos lanzaría hacia afuera. La Tierra está girando sobre su eje, se está desplazando alrededor del Sol y a su vez acompaña al Sol en un movimiento de desplazamiento hacia la zona central de la galaxia. Por suerte, nuestro sistema solar está a 30.000 años luz del centro galáctico, ¿sí? Pero con que nos corramos un poquito, ya se va a alterar todo el tipo de energía que estamos recibiendo. Entonces, internamente se ha hecho el cálculo de la estimación de cuánto sería la gravedad. Aquí la gravedad debería ser menor porque estaríamos soportando el peso, digamos, de la capa interior y la fuerza centrífuga que nos aplastaría contra esta capa interna. Se calcula que es de 6,8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, de existir la vida internamente debería ser de menor peso, es decir, si nosotros vamos ahí, nos pesamos, automáticamente adelgazamos, ¿sí? Peso 20 kilos menos, y porque la gravedad es menor, eso todo es una trampa. Pero a su vez, las especies, al tener menos gravedad, todas deberían ser de mayor altura y mayor longitud. Los relatos que vamos a ver ahora de los expedicionarios que aparentemente se encontraron con la Tierra hueca, describen personas de gran altura y a su vez hortalizas, vegetales, todo tipo de alimentos en tamaños gigantes. ¿Sí? La única explicación es que debido a que el centro de gravedad estaría en algún punto en el medio de esa corteza. Lo de la brújula, ¿lo expliqué? Bueno, vamos a ver esta señora muy interesante, Marianne McLean. En el año 95, la NASA, vamos a aclarar primero que los polos norte y sur son zonas custodiadas del planeta. Si ustedes se quieren aventurar e ir más allá del paralelo 80, eso es una prueba. A ver, mi marido, que es un cabezaduro, me dice, sí, pero acá hay una página de internet que dice que te lleva al Polo Sur. Solamente tenés que pagar $65.000 para ir, pero dice que te llevan. Sí, te hacen creer que te llevan al Polo Sur, te dan un paseo por un par de lugares. Como la brújula no te va a funcionar, vos vas a pensar que estás en el Polo Sur y te traen de vuelta. Si es que te aceptan, porque en realidad es muy difícil, se necesita permiso oficial, ni siquiera siendo de las Fuerzas Armadas Argentinas se puede llegar al Polo Sur. Del paralelo 80 hacia Polo Norte y hacia Polo Sur son zonas altamente custodiadas. Es más, si ustedes se fijan cuando dice el mapa de la ONU, el mapa de la ONU tiene todos los continentes menos la Antártida. Lo dejamos afuera, no forma parte del planeta Tierra. Acá las leyes son otras. La convención que se hizo después del Tratado Antártico dice que el que puso pie se quedó con el pedazo de tierra y se la dividieron entre algunos países. Bueno, una misión de la NASA, que sí tiene derecho a llegar cerca del Polo Sur, estaba comandada por esta científica Marianne McLean y se va a controlar supuestamente parámetros meteorológicos. Estaban el 27 de enero de 1995 muy cerca del Polo Sur y ven una especie de remolino de viento que se formaba. Les pareció interesante investigarlo, colocaron un globo meteorológico y lo que pasaba es que el globo meteorológico hacía así, se chupaba y desaparecía. Como lo tenían conectado con una especie de cable, en algún momento lo volvieron a traer, miraron los sensores que habían registrado y observaron que el sensor decía 27 de enero de 1965. Entonces se golpeó el cronómetro. No. Volvámoslo a tirar. Volvámoslo a tirar. Lo volvieron a tirar, lo vuelven a traer, lo vuelven a registrar y hace unas 10 veces constataron que cada vez que era chupado por ese remolino, el tiempo se alteraba. Es decir, tenemos una constatación científica de que en las aberturas polares o cerca de los polos hay una alteración de espacio-tiempo.
Y nosotros estábamos postulando hace 2 minutos de que posiblemente en el centro terrestre se produjera un cambio de masa con energía, es decir, una alteración de espacio-tiempo. ¿Sí? Bueno, por supuesto la señora la jubilaron, la mandaron a la casa y no sabemos ni siquiera si está viva, ¿no? Sí, olvídate. Desaparecieron sus testimonios de todos lados. Bueno, hay muchas evidencias en el cosmos de aperturas polares, pero como queda allá nosotros no lo relacionamos. Total, a Saturno no nos vamos a ir de vacaciones, pero la NASA no puede censurar todo. Esto que estamos viendo acá son fotos de la NASA donde se ven con filtros IR, en algunos casos y ultravioleta en otros casos, la diferente energía que se produce en los polos. Es decir, que no es que se vea así a simple vista, sino que con un filtro adecuado yo puedo ver que estas son zonas calientes. Exactamente lo contrario de lo que hubiéramos esperado. Muy bien. Esto fue sacado con el Centro Astronómico ALMA, que está en Chile. Bueno, esto sería también, esto es en una luna de Saturno, también en un polo, se ve un centro caliente en el polo. En Titán, no me acuerdo, ¿sí? Ahí en el escrito. Bueno, esta es la sonda Cassini, donde se registra en el polo sur de Saturno. Fíjense lo que es esta especie de tormenta que se genera en el polo. Esta es la misma, tomada, se ve casi un hexágono. Fotos oficiales de la NASA, ¿eh? Todos estos materiales los pueden volver a buscar en internet porque yo pongo los links para que los puedan ubicar. De vuelta a la sonda Cassini fotografiando el polo norte de Saturno. Esta es una foto oficial mostrando el satélite y mostrando el agujero del polo sur de Saturno. Aquí vemos también la misma sonda acercándose a Júpiter. Esta sería una foto con un filtro ultravioleta de las tormentas y los movimientos circulares del polo norte magnético de Júpiter. Las auroras jupiterianas. Nuevamente fotos de auroras, es decir, que este fenómeno de alteración de energía y de, por lo menos, temperaturas y fenómenos convectivos, tanto de materia como de energía, en los polos, no es único de nuestro planeta. Ahí se ve la aurora jupiteriana, lo voy a dejar. Bueno, la primera vez que se registra en la prensa una foto, digamos, llamativa, fue cuando el satélite ESA-7, en noviembre del año 68, muestra una foto del polo norte y le ponen un parche. Miren, no sabían, pobre gente, no sabía trabajar con la computadora en esa época, no sabían hacer copy-paste, le pusieron un parche con 4 puntos blancos para tapar lo que había abajo. Vergonzoso, miren, ¿qué es esto? Bueno, le faltaban unas clases de computación y además, no sé si Steve Jobs ya había inventado la computadora, no sé. Pero tapan eso, algunas originales fueron filtradas y empezó el rumor. Algo sacó el satélite, algo hay sobre los polos que no se quiere ver. Bueno, la foto original supuestamente es alguna de estas que están acá, que en medios no oficiales dieron a conocer las fotos que supuestamente había dado el satélite ESA. Bueno, esta foto que estoy mostrando acá, que actualmente en esta dirección de la NASA no se encuentra porque fue sacada, sería la única, lo digo en potencial, sería la única foto real sacada por un satélite de una abertura polar norte. Hay muchas imágenes en internet que son reproducciones o digamos modelos virtuales de lo que sería la apertura polar. No, hay una de un avión que se ve cómo sale una especie de lava del polo norte. Es una animación, ¿sí? No es una imagen real. Esta sería, lo repito, la única imagen real que se le filtró a la NASA y me suena que es bastante real del hecho de que lo sacaron casi inmediatamente a los 2 días que apareció esta imagen y si ustedes entran a este sitio ya no está más. Bueno. Está borrado. Otra circunstancia... ¿Tiene como una depresión o es...? Muy notorio lo que dijo la señora. Tiene una depresión. Bueno, ya lo había calculado Newton, 21 kilómetros menos en los polos. Achatada. Entonces hay una depresión, el campo magnético y además geográficamente hay una depresión. Bueno, quiere decir que podemos irnos al espacio y observar. Vamos a ver si hay más evidencias de esto, ¿no?
Bueno, de hecho, no nos dejan volar por arriba. Cuando le dicen, yo me tomé el vuelo transatlántico, pasé por el Polo Sur, no, vos pasaste por el costado. Por arriba no pasa nada. Mirá la ruta de vuelo. Sí, todo por Estas líneas alrededor. en verde están arriba de lo que sería, supongo yo que esto es el Polo Norte, sí, esto es el Polo Norte, está todo cubierto de hielo. Y por ejemplo, uno de los satélites circunnavega el polo, pero no pasa por arriba. No vaya a ser que saque una foto. Estas fotos las bajé yo hace un mes, cuando estuvimos en La Pampa. Dije, me voy a meter en el Google Earth a ver ¿Qué hay? qué fotos hay, ya que ellos hacen un planeta a partir de fotos. Primero, si ustedes quieren sacar una foto, una imagen del polo, tienen esto, no se llegan. ¿Ves que está cortado acá arriba? No se puede. No tiene forma de mover el planeta para subir, no te deja directamente. Pero con algún grado de estrategia dije, qué interesante, yo voy a moverlo. Yo lo saqué, esto era marzo, o sea, pleno invierno en el hemisferio norte. ¿Ustedes ven la nieve en el océano mar Antártico? Perdón, Ártico. Nada. Se derritió todo. Pero como estamos en pleno invierno, o sea que la truchada que hacen, disculpenme la expresión, ni siquiera le ponen, o sea, lo rellenaron con un poco de agua, pero ni siquiera se dieron cuenta que tiene que poner la imagen del invierno. O sea, no me la estaban dando el satélite, esto es una vergüenza. Bueno, yo seguí buscando, traté de rotar. Bueno, como ven, acá no hay hielo, ¿sí? Esto sería el norte de Asia, ¿sí? ¿Lo pueden percibir? El norte de Asia. Sí, el norte de Asia. Acá estaría Japón, y esto sería Alaska, Estados Unidos. Bueno, y acá tendríamos el Polo Norte. Nada, no hay hielo. No, aparece No te conozco, Groenlandia che. arriba. Aparece Groenlandia. Aparece Groenlandia. Lo mismo traté, dije, a ver, me voy al Polo Sur, lo voy a mirar. Bueno, acá dije, bueno, las tortillas lo pusieron. Vamos bien. Están los Y parches. traté de ampliar. Mira, el láser, acá tienen un láser, como el que yo tengo acá en la mano, y lanzan un rayo hacia acá y otro hacia acá al mismo tiempo. Hacen así. Entonces el rayo recorre toda esta distancia, donde hay intercolocados una serie de espejos. Entonces el rayo va y viene, se pasan 10 años midiendo el rayo que va y viene. Si alguno de los dos se desfasa, es porque llegó una onda gravitacional. La midieron, se le desfasó y detectaron de dónde venía. Bueno, esto sería la edición. Detectan que viene del choque de dos agujeros negros. Dos agujeros negros que estaban a 1.300 millones de años luz. Chocaron uno con el otro, ¿sí? Y vamos a decir, la suma de las masas de los dos agujeros negros antes de chocar sumaba 65. Cuando chocaron los dos agujeros negros se formó uno solo y la masa dio 60. ¿Qué pasó con el resto de la masa? Se transformó en energía. La transformación de la masa en energía no es común en el universo, menos mal, pero evidentemente se produce frente a cierto tipo de colisiones. Es decir, que cuando tenemos la evidencia del año 2016, que cuando dos agujeros negros o cuando la masa choca, se puede en ciertas circunstancias transformar en energía. Esto lo había dicho Einstein, bueno, tendré que mover acá, ahora vuelvo para atrás. Einstein ya había dicho en 1917 su famosa ecuación, la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Yo puse esta foto que es la foto de un monumento a una ecuación, la única ecuación que tiene un monumento. Está en Alemania. Creo que hay otros genios más que Einstein, pero digamos que le podemos hacer el favor, le ponemos el monumento. Y acá está el escrito original donde él escribe que en ciertas circunstancias la energía se puede transformar en masa y la masa se puede transformar en energía. Hasta ahora lo habíamos visto con las explosiones nucleares, donde una pequeña cantidad de masa se transformaba en energía. Nunca habíamos visto que una cantidad terrible de masa se hubiera transformado en energía, como pasó con este choque de los dos agujeros negros. Entonces, tenemos masa, la evidencia de que la masa se transforma en energía. Que en el momento en que la masa se transforma en energía libera unas ondas que se llaman gravitones. Einstein además, y los científicos dijeron, esos gravitones deforman el espacio-tiempo. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Lisa? Lo vamos a repetir. Cuando la señora me dijo el helio, y yo le dije, no, entre la Tierra y el Sol hay vacío, no hay nada, pero en realidad la nada no existe, ¿sí? El vacío está lleno. ¿Lleno de qué? ¿De materia? No, de materia no, de energía. Se ha comprobado que todo lo que nosotros llamamos vacío de materia en realidad es una gran red energética en la cual estamos inmersos.
¿sí? Así que hasta podemos hacerle daño al vacío. Miren hasta dónde llega el ser humano. Muy bien. Esa red tiene un repliegue y, de acuerdo al repliegue, la luz la atraviesa de distintas formas. Por lo tanto, el tiempo varía. La NASA probó en una misión que es del año 2012, no recuerdo el año, que la red espacio-tiempo alrededor de la Tierra se curva. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo, si yo me voy con un cohete para acá y con otro cohete para acá al mismo tiempo, pasa diferente en los dos cohetes. O sea que el tiempo varía alrededor de la Tierra. Entonces, quiere decir que la Tierra está deformando la red de espacio-tiempo. ¿Sí? Al igual que lo deforman los gravitones que largaron los dos agujeros negros. Fantástico. Esto lo probó la NASA en conferencia de prensa. Hizo una famosa misión que se llamó Gravity Probe y dijo, señores, les vamos a decir, el tiempo alrededor de la Tierra está deformado. Por lo tanto, el tiempo es una dimensión que varía. Todo el mundo aplaudió, se fueron a la casa y no entendieron nada. Maravilloso. Greg Braden algo habla reunir de todos, eso, Alicia. Greg Braden. Sí, él habla del tiempo y de la relación tiempo-corazón-mente. ¿Sí? De la posibilidad que tenemos de zafar el tiempo. Muy bien, entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que vemos adentro de los sistemas giratorios? Vacío. ¿Sí? Cuando yo veo un tornado, el centro es hueco. Cuando yo pongo una masa a girar, se acumula por fuerza centrífuga en los bordes. Hay muchos estudiosos de astrofísica y de astronomía que, de acuerdo a lo que se llaman los protoplanetas, los planetas que están en formación, dicen que quedaría un sol central y que la masa se acumularía por rotación en los bordes. De hecho, esto se puede ver si estudiamos, ahora vamos a ver unas fotos de Saturno y de Júpiter. Pero considerando, bueno, esto sería esto que les digo, que en el espacio hay un espacio vacío cerca del centro de rotación. Ah, acá tenía la foto. Bueno, si nosotros miramos Júpiter y Saturno, decimos, estos dos monstruos, que son gigantes comparado con nuestro planeta, deben de tener una masa terrible. Por lo tanto, le debe de costar mucho dar la vuelta. El tiempo que tardan en la rotación sobre sí mismo debe ser enorme. ¿Cuánto es el día en Júpiter? 9,8 horas terrestres. Y el día en Saturno, 10,5 horas terrestres. O sea que giran mucho más rápido que nosotros. ¿Por qué? Porque están huecos. Porque el tamaño del planeta tiene que ver con la expansión que hizo la materia de acuerdo a la velocidad centrífuga que llevaba en el momento de su formación. Si no, nunca podría un monstruo de estos tener un día de 9,8 horas. ¿Sí? Como tiene Júpiter. Entonces cuando los astrofísicos dicen, no, como Júpiter, que está macizo. Sí, explíqueme cómo gira 9,8 horas por día jupiteriano, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a tratar de unir... No, que fui para... Esperen, porque tengo que comer los botones. Muy bien. Lo último que voy a decir para tratar de unir todos estos temas es que en la NASA, en el verano del 2004, lanza la información a través de la Agencia Espacial Europea de que los agujeros negros, de vuelta, la misma imagen, es decir, esos dos que habían colisionado en el espacio, son toroides. Recordemos que un agujero negro sería como una estrella apagada con mucha masa, no es un agujero, es una gran concentración de masa. Pero que las líneas energéticas que salen, estos son rayos ultravioletas, lo que estamos viendo acá, tienen forma de toroide. Entonces voy a tratar de unir todo. Sí, podemos considerar, como la ciencia ha probado, que la emisión de gravitones se produce por el cambio de masa en energía y los agujeros negros tienen forma de toroide, al igual que la tiene la Tierra. El campo magnético terrestre dijimos que tenía forma de toroide, aceptado por la ciencia. Y detectamos un anillo de antiprotones alrededor de la Tierra, que evidentemente viene de la transformación de masa en energía. Me hago la siguiente pregunta. ¿Dónde está la Tierra transformando masa en energía? Porque salen de la Tierra los anillos. Única respuesta, en el centro terrestre. No existe otro lugar del centro del planeta Tierra donde podemos estar transformando masa en energía y mantener activo un anillo de antiprotones alrededor de la Tierra. Entonces, en física de partículas, la forma toroidal proporciona el mejor entorno dentro del cual acelerar partículas.
¿Cómo hago para separar partículas? Las pongo en forma de toroide. La geometría toroidal me dice la disposición óptima para que los imanes almacenen energía, lógicamente. Entonces, me voy a venir para atrás, a ver si tengo una imagen a mano. Bueno, por esta me alcanza. Yo considero que todas estas informaciones que les he dado nos podrían llegar a deducir, por lo menos a preguntarnos, como me pregunto yo, si es posible que en el centro terrestre lo que tenemos es lo que yo llamo un regenerador cuántico, es decir, un acelerador colisionador de partículas, donde las entradas de las partículas estarían en las zonas de aperturas de polos norte y sur, que son las líneas del campo magnético, y esas partículas estarían colisionando en lo que nosotros llamamos centro de la Tierra o Sol interno. Esa transformación de masa chocando a la velocidad de la luz, como los agujeros negros chocaron en el espacio, estarían generando energía y por lo tanto el exceso de energía lo envía con un cinturón de antiprotones a la superficie terrestre. Podría ser una de estas posibilidades o algo de todo esto, dado que la ciencia en este último año avanzó en estos conceptos y que nos deberían hacer por lo menos dudar acerca de la existencia de una consistencia maciza. ¿Sí? Es decir, es probable que este Sol interno sea producto de esta transformación de esa vieja ecuación de Einstein de masa en energía. Por supuesto, nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo al pobre planeta, ¿no? Muy bien, entonces, ¿hay un Sol interno? Bueno, nosotros consideramos que sí hay un Sol interno. Podría ser esta explicación, la explicación física que yo estaba comentando recién. Y según algunos científicos que apoyan la teoría de la Tierra hueca, las dimensiones de las cuales estaríamos hablando es de unos 500 kilómetros y de una corteza, ¿sí? De una corteza interna de unos 1000 kilómetros, donde la gravedad interna y externa serían diferentes. Perdón, quería preguntar algo. ¿Cómo no? Esa energía que vos decís que se genera sería la que se usaría en el centro de la Tierra. ¿A eso te referís o estoy entendiendo mal? Es la energía que mantiene prendido, encendido el Sol interno. Bien, Sí. bien. Ahora vamos a ver que esa energía, vamos a analizar cómo sería esa geografía interna. Esa energía disipada, como nosotros estaríamos, recordemos que esto tiene 6.738 kilómetros de radio. Es decir, que descontando estos 1000 kilómetros de espesor, ¿Cómo me decís que tenía radio? 6.700 kilómetros. O sea que de diámetro es doble. Del doble de diámetro. Entonces, una persona que estuviese parada aquí, tendría un Sol interno a unos 5.000 kilómetros. Por lo tanto, la potencia de este Sol interno debería ser mucho menor que la bomba de fusión nuclear que tenemos, que nos alumbra todos los días. Muy bien, pero además, ahora vamos a ver cómo nos llegaría esa energía. Como la gravedad interna y externa son diferentes, tendríamos 9,8 metros sobre segundo, tiene que ser mayor en el exterior. ¿Por qué? Porque si la Tierra no ejerciera mayor fuerza de gravedad en la superficie, la fuerza centrípeta nos lanzaría hacia afuera. La Tierra está girando sobre su eje, se está desplazando alrededor del Sol y a su vez acompaña al Sol en un movimiento de desplazamiento hacia la zona central de la galaxia. Por suerte, nuestro sistema solar está a 30.000 años luz del centro galáctico, ¿sí? Pero con que nos corramos un poquito, ya se va a alterar todo el tipo de energía que estamos recibiendo. Entonces, internamente se ha hecho el cálculo de la estimación de cuánto sería la gravedad. Aquí la gravedad debería ser menor porque estaríamos soportando el peso, digamos, de la capa interior y la fuerza centrífuga que nos aplastaría contra esta capa interna. Se calcula que es de 6,8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, de existir la vida internamente debería ser de menor peso, es decir, si nosotros vamos ahí, nos pesamos, automáticamente adelgazamos, ¿sí? Peso 20 kilos menos, y porque la gravedad es menor, eso todo es una trampa. Pero a su vez, las especies, al tener menos gravedad, todas deberían ser de mayor altura y mayor longitud. Los relatos que vamos a ver ahora de los expedicionarios que aparentemente se encontraron con la Tierra hueca, describen personas de gran altura y a su vez hortalizas, vegetales, todo tipo de alimentos en tamaños gigantes. ¿Sí? La única explicación es que debido a que el centro de gravedad estaría en algún punto en el medio de esa corteza.
Lo de la brújula, ¿lo expliqué? Bueno, vamos a ver esta señora muy interesante, Marianne McLean. En el año 95, la NASA, vamos a aclarar primero que los polos norte y sur son zonas custodiadas del planeta. Si ustedes se quieren aventurar e ir más allá del paralelo 80, les hago una prueba. A ver, intenten. Mi marido, que es un encabezador, me dice, sí, pero acá hay una página de internet que dice que te lleva al polo sur. Solamente tenés que pagar $65.000 para ir, pero dice que te llevan. Sí, te hacen creer que te llevan al polo sur, te dan un paseo por un par de lugares. Como la brújula no te va a funcionar, vos vas a pensar que estás en el polo sur y te traen de vuelta. Si es que te aceptan, porque en realidad es muy difícil, se necesita permiso oficial, ni siquiera siendo de las Fuerzas Armadas Argentinas se puede llegar al polo sur. Para el 80 hacia Polo Norte y hacia Polo Sur son zonas altamente custodiadas. Es más, si ustedes se fijan cuando dice el mapa de la ONU tiene todos los continentes menos la Antártida. Lo dejamos afuera, no forma parte del planeta Tierra. Acá las leyes son otras. La convención que se hizo después del Tratado Antártico dice que el que puso pie se quedó con el pedazo de tierra y se la dividieron entre algunos países. Bueno, una misión de la NASA, que sí tiene derecho a llegar cerca del Polo Sur, estaba comandada por esta científica Marianne McLean y se va a controlar supuestamente parámetros meteorológicos. Estaban el 27 de enero de 1995 muy cerca del Polo Sur y ven una especie de remolino de viento que se formaba. Les pareció interesante investigarlo, colocaron un globo meteorológico y lo que pasaba es que el globo meteorológico hacía así, se chupaba y desaparecía. Como lo tenían conectado con una especie de cable, en algún momento lo volvieron a traer, miraron los sensores que habían registrado y observaron que el sensor decía 27 de enero de 1965. Entonces se golpeó el cronómetro. No. Volvamos a tirar. Volvamos a tirar. Lo volvieron a tirar, lo vuelven a traer, lo vuelven a registrar y así unas 10 veces constataron que cada vez que era chupado por ese remolino, el tiempo se alteraba. Es decir, tenemos una constatación científica de que en las aberturas polares o cerca de los polos hay una alteración de espacio-tiempo. Y nosotros estábamos postulando hace 2 minutos de que posiblemente en el centro terrestre se produjera un cambio de masa con energía, es decir, una alteración de espacio-tiempo. ¿Sí? Bueno, por supuesto la señora la jubilaron, la mandaron a la casa y no sabemos ni siquiera si está vivo, ¿no? Sí, olvidate. Desaparecieron sus testimonios de todos lados. Bueno, hay muchas evidencias en el cosmos de aperturas polares, pero como queda allá nosotros no lo relacionamos. Total, a Saturno no nos vamos a ir de vacaciones, pero la NASA no puede censurar todo. Esto que estamos viendo acá son fotos de la NASA donde se ven con filtros IR, en algunos casos y ultravioleta en otros casos, la diferente energía que se produce en los polos. Es decir, que no es que se vea así a simple vista, sino que con un filtro adecuado yo puedo ver que estas son zonas calientes. Exactamente lo contrario de lo que hubiéramos esperado. Muy bien. Esto fue sacado con el Centro Astronómico ALMA, que está en Chile. Bueno, esto sería también, esto es en una luna de Saturno, también en un polo, se ve un centro caliente en el polo. En Titán. No me acuerdo, ahí era escrito. Bueno, esta es la sonda Cassini, donde se registra en el polo sur de Saturno. Fíjense lo que es esta especie de tormenta que se genera en el polo. Esta es la misma, tomada, se ve casi un hexágono. Fotos oficiales de la NASA, ¿eh? Todos estos materiales los pueden volver a buscar en internet porque yo pongo los links para que los puedan ubicar. De vuelta a la sonda Cassini fotografiando el polo norte de Saturno. Esta es una foto oficial mostrando el satélite y mostrando el agujero del polo sur de Saturno. Aquí vemos también la misma sonda acercándose a Júpiter. Esta sería una foto con un filtro ultravioleta de las tormentas y los movimientos circulares del polo norte magnético de Júpiter. Las auroras jupiterianas. Nuevamente fotos de auroras, es decir, que este fenómeno de alteración de energía y de, por lo menos, temperaturas y fenómenos convectivos, tanto de materia como de energía, en los polos, no es único de nuestro planeta. Ahí se ve la aurora jupiteriana, lo voy a dejar. Bueno, la primera vez que se registra en la prensa una foto
digamos, llamativa, fue cuando el satélite ESA-7, en noviembre del año 68, muestra una foto del Polo Norte y le ponen un parche. Miren, no sabían, pobre gente, no sabía trabajar con una computadora en esa época, no sabían hacer copy-paste, le pusieron un parche con 4 puntos blancos para tapar lo que había abajo. Vergonzoso, miren, ¿qué es esto? Bueno, le faltaban unas clases de computación y además, no sé si Steve Jobs ya había inventado la computadora, no sé. Pero tapan eso, algunas originales fueron filtradas y empezó el rumor. Algo sacó el satélite, algo hay sobre los polos que no se quiere ver. Bueno, la foto original supuestamente es alguna de estas que están acá, que en medios no oficiales dieron a conocer las fotos que supuestamente había dado el satélite ESA. Bueno, esta foto que estoy mostrando acá, que actualmente en esta dirección de la NASA no se encuentra porque fue sacada, sería la única, lo digo en potencial, sería la única foto real sacada por un satélite de una abertura polar norte. Hay muchas imágenes en internet que son reproducciones o digamos modelos virtuales de lo que sería la abertura polar. No, hay una de un avión que se ve cómo sale una especie de lava del Polo Norte. Es una animación, ¿sí? No es una imagen real. Esta sería, lo repito, la única imagen real que se le filtró a la NASA y me suena que es bastante real del hecho de que los sacaron casi inmediatamente a los 2 días que apareció esta imagen y si ustedes entran a este sitio ya no está más. Bueno. Está borrado. Otra circunstancia... ¿Tiene como una depresión o es...? Muy notorio lo que dijo la señora. Tiene una depresión. Bueno, yo lo había calculado Newton, 21 kilómetros menos en los polos. Achatado. Entonces hay una depresión del campo magnético y además geográficamente hay una depresión. Bueno, quiere decir que podemos irnos al espacio y observar. Vamos a ver si hay más evidencias de esto, ¿no? Bueno, de hecho, no nos dejan volar por arriba. Cuando le dicen, yo me tomé el vuelo transatlántico, pasé por el Polo Sur, no, vos pasaste por el costado. Por arriba no pasa nada. Mirá la ruta de vuelo. Sí. Todo por Estas líneas alrededor. en verde están arriba de lo que sería, supongo yo que esto es el Polo Norte, sí, esto es el Polo Norte, está todo cubierto de hielo. Y por ejemplo, uno de los satélites circunnavega el polo, pero no pasa por arriba. No vaya a ser que saque una foto. Estas fotos las bajé yo hace un mes, porque estuvimos en La Pampa. Dije, me voy a meter en el Google Earth a ver qué fotos hay, ya que ellos hacen un planeta a partir de fotos. Primero, si ustedes quieren sacar una foto, una imagen del polo, tienen esto, no se llegan. ¿Ves que está cortado acá arriba? No se puede. No tenés forma de mover el planeta para subir, no te deja directamente. Pero con algún grado de estrategia dije, qué interesante, yo voy a moverlo. Yo lo saqué, esto era marzo, o sea, pleno invierno en el hemisferio norte. ¿Ustedes ven la nieve en el océano mar Antártico? Ártico. Nada. Se derritió todo. Pero como estamos en pleno invierno, o sea que la truchada que hacen, disculpenme la expresión, ni siquiera le ponen, o sea, lo rellenaron con un poco de agua, pero ni siquiera se dieron cuenta que tiene que poner la imagen del invierno. O sea, no me la estaban dando el satélite. Esto es una vergüenza. Bueno, yo seguí buscando, traté de rotar. Bueno, como ven, acá no hay hielo. ¿Sí? Esto sería el norte de Asia. ¿Sí? ¿Lo pueden percibir? El norte de Asia. Sí, el norte de Asia. Acá estaría Japón. Y esto sería Alaska, Estados Unidos. Bueno, y acá tendríamos el Polo Norte. Nada, no hay hielo. No, aparece Groenlandia arriba. Aparece Groenlandia. Aparece Groenlandia. Lo mismo traté, dije, a ver, me voy al Polo Sur, lo voy a mirar. Bueno, acá dije, bueno, las tortillas lo pusieron. Sí. Vamos bien. A los Y parches. traté de ampliar. Mira, Parche. acá está. Lo amplié Pintado y con blanco. encontré pintado con blanco Con blanco. Sí. el centro del Polo Sur. Google. Sí. ¿Sí? Bueno, después lo otro interesante es que la NASA, con fotos oficiales, muestra fotos donde tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur se observa como que los vientos y las corrientes convectivas convergen en los puntos polares por norte y sur. Si no hubiera una abertura en el planeta, no tendría ninguna influencia con la presencia de los campos magnéticos. Es decir, no debería por qué afectar ser ese un sumidero
que recoja las fuerzas de la convección de partículas. Bueno, lo mismo sucede en los vientos antárticos. La otra evidencia científica que nos debería hacer pensar de aberturas polares norte y sur, por lo tanto de una tierra hueca, es la famosa discusión de las auroras boreales. Los japoneses fueron muy avanzados en estudiar este tema y ya habían dicho hace unos 20-30 años que las auroras boreales no eran una línea de luz que se encontraba en el Polo Norte, sino que además eran circulares. Les dijeron, no entendiste nada, vos no sabes nada. Bueno, me vengo acá, miren la foto del año 2015, donde se ve la abertura, ¿sí? El círculo de luz bien iluminado sobre los lagos de Canadá. La estación espacial sacó la foto. Más fotos, el satélite de la NASA en el año 2005, miren lo que es esto. Yo supongo, a ver si este era del Polo Sur. Bueno, Polo Sur, lo Polo Norte, miren lo que es la luminosidad. Para que traten de imaginar la situación, imagínense que yo pongo acá una bombita con una lámpara y me alejo, ¿sí? Le coloco una pantalla ligeramente cónica, el cono de luz se va a extender así, a muchos kilómetros. Si me alejo lo suficiente, en el centro del cono voy a tener oscuridad y la luminosidad la voy a tener en el borde. Esto es lo que pasa con las auroras boreales. Entonces, para muchos, la presencia de las auroras boreales es la luminosidad proveniente del mundo interno. Miren las otras fotos, estas fueron publicadas por la revista Scientific American, del Dynamic Explorer de 1983. Está superpuesto el mapa en verde para que se puedan ubicar ustedes dónde están ubicadas las auroras. Esto sería el Polo Sur, Antártida, y acá tendríamos el Polo Norte, en el Ártico. Acá tengo la aurora nuevamente. Todo este borde luminoso. Vuelvo para atrás. Se mandó, se mandó una sonda, es decir, una especie de vehículo dirigido, adentro de las auroras para estudiar los iones que ellos dicen que se produce por excitación de la llegada de partículas del Sol que vienen viajando. Los protones vienen viajando desde que el Sol los emitió. El Sol emite, como bien explicó Juan, ondas electromagnéticas. En pequeñas tormentas solares, esas ondas electromagnéticas y algunos protones pueden llegar a la superficie terrestre, pero tiene que ser una explosión extrema. Entonces, en realidad lo que tenemos ahí es la excitación, se llama así, la alteración en el plano eléctrico de átomos que tiene nuestra atmósfera, pero la fuente no es el Sol. Si la fuente fuera el Sol, todo el planeta Tierra tendría auroras boreales. Claro. ¿Por qué solamente en el lugar de menos incidencia, que son los polos, y no en el Ecuador? En las noches del Ecuador deberíamos tener auroras boreales y no las tenemos. El fenómeno de las auroras se repite tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, pero son menos observadas en el Polo Sur porque nosotros estamos a muchos kilómetros del Polo Sur, en el lugar más habitado, que es Ushuaia, más cercanamente habitado. ¿Sí? Muy bien. Este sería el fenómeno que les comenté. Si la luz fuera emitida del centro solar interno, la luz produciría un cono de abertura donde el centro sería oscuro y veríamos en forma circular el halo de excitación electrónica que tiene diferentes colores de acuerdo a la composición atmosférica que haya en la zona. ¿Sí? Ahí tiene que ver el helio, el neón, el nitrógeno, el litio, etc. Y el criptón, el xenón y el radón, todos gases nobles. Muy bien. Bueno, el tema es que ha habido a su vez algunos testigos y relatos coincidentes sobre exploradores árticos. Esto que empezó, o sea, de historia tenemos historia desde la invención de la escritura, 3300 a.C. con el emperador faraón Menes, sino la historia oficial. Con Hermes. Sí, bueno, mucho más, pero de la Antártida y de los polos no sabíamos nada. Recién, a principios del siglo pasado, algunos exploradores se aventuraron a ir a ese punto remoto en el Polo Norte y en el Polo Sur. Y muchos testigos, algunos los metieron en manicomios, a unos 27 años, otros desaparecieron, otros que parezca un accidente, y a otros directamente los injuriaron y ya está, ¿para qué vamos a decir? A otros los compraron. Relatan en algunas características que se observan acercándose a las zonas del Polo Norte y Sur, que son las siguientes. No habría noche ni día porque ellos ven una luz difusa, permanente, cuando empiezan a acercarse a las zonas del polo.
se observa lo que se llama la declinación de la brújula, gran problema para los navegantes. La brújula que está supuestamente señalando el polo sur magnético, es decir, el norte de la brújula que uno tiene, señala el polo sur magnético que estaría cerca del polo norte geográfico. Entonces, el norte de mi brújula con el sur del magnético terrestre se alinean. Si yo estoy caminando por el ecuador, me marca cerca del polo norte, pero si yo estoy cerca del polo norte, la aguja hace esto, se clava hacia abajo. Claro, porque Y cuando sigo caminando, se clava hacia arriba. Ahora vamos a tratar de dar una explicación por qué pasa este fenómeno bien conocido por los marinos de la verticalización de la brújula. La existencia de nieve coloreada, ¿coloreada por qué? Si no hay nada. Se encontraron polen de algunas plantas y presencia de partículas y algún tipo de átomos provenientes de la degradación orgánica. Se reportaron también migraciones de animales que se van en masa al polo norte en invierno. Zorros, algunas liebres blancas y algunas especies de aves. Se han encontrado en algunos témpanos aprisionados, animales congelados, no fosilizados, inclusive algunos hasta con alimento en sus estómagos, como que fueron atrapados instantáneamente por algo frío que los frizó. Ustedes cuando ponen ustedes la comida dentro del freezer. La reducción del horizonte norte-sur, es decir, avanza el barco pero no ve más el horizonte. Ahora vamos a ver por qué se puede producir, según las experiencias de un noruego, Nansen, el fenómeno de islas que desaparecen. Bueno, si nosotros tuviéramos una apertura polar norte, donde se calcula que la apertura tiene entre unos 2.260 a 3.000 kilómetros de circunferencia, y una corteza interna, como acabamos de describir, de unos 1.000 kilómetros, donde el centro de gravedad estaría justo en el punto medio. Cuando nosotros llegáramos al punto 1, A1, este punto que está acá, seguiríamos avanzando hacia el norte, la brújula marcaría para adelante. Pero en la medida que avanzáramos por la apertura, seguiríamos caminando y no nos daríamos cuenta que nos estamos introduciendo al mundo intraterreno. Entonces, ¿qué produciría eso? Cuando yo me paro con la brújula, vuelvo para atrás, la brújula marcaría hacia adelante, es decir, hacia adelante mío, así, en dirección, digamos, de avance, la brújula marcaría el polo norte, porque el polo norte en realidad no existe. El polo norte magnético es un punto que oscila alrededor de todo este aro, que es el de la apertura polar, y que ni siquiera está en superficie, estaría a 500 kilómetros bajo tierra. Quiere decir que a medida que yo fuera caminando por acá, todo el tiempo la brújula me va a marcar este punto. Es decir, que primero me va a marcar adelante, cuando esté acá me va a marcar para abajo y cuando esté acá me va a marcar para más abajo. Es decir, se desorientan. No saben a dónde van caminando, todos creen que llegaron al polo y nadie llegó a ningún lado o entraron adentro de la tierra hueca. Este sería el fenómeno de la brújula. Un barquito que estuviera acá marcaría hacia adelante, cuando estuviera acá marcaría arriba de la cabeza, cuando estuviera ya entrando vería un cambio. Todavía hasta acá tendríamos tormentas, grandes tormentas. ¿Por qué grandes tormentas en el polo? Porque es un sumidero. Nosotros vimos antes la foto de la convección y convergencia de los vientos en esas zonas. Todos los navegantes dicen terribles tormentas, de pronto paz, luz, clima templado, inexplicable, y desorientación. Ellos dicen, recorrí 1.000 kilómetros desde acá, estoy en el polo. 1.000 kilómetros sería donde está esta línea. No, 1.000 kilómetros se hicieron porque se pusieron acá abajo. Claro, ahí abajo. 1.000 kilómetros, 500 de corteza más otros 500 de corteza, con un cambio de clima, temperatura agradable, aguas calientes, etc. La nieve coloreada determinó presencia de hierro y carbón de materia orgánica, ¿sí? De emanaciones volcánicas. ¿Qué volcanes hay en el polo? Ninguno. Entonces estamos hablando de algún foco interno. Bueno, se encontraron pétalos de flores atrapados en los icebergs, en bloques de hierro. Si hay carbono es química orgánica. Exactamente. Entonces hay vida. hay vida. ¿Qué vida? Si el único que iba era el pobre señor, que si se le acababa la comida se comía un pedazo de hielo. Bueno, Fridtjof Nansen, que fue un noruego, el 3 de agosto de 1894 se encontraba en Groenlandia a 86 grados, ¿sí? Muy cerca del polo, y halló troncos arrastrados por la corriente marina procedente del norte.
¿Qué árboles? ¿De qué árboles me venían flotando? Bueno, siempre le encuentran una explicación que no es la más coherente, por lo menos no nos satisface a nosotros. También se observa lo que se llama la migración de aves hacia el Polo Norte, lo que les comenté antes. Vamos a seguir. Este es Freedon Nansen, que ganó el premio Nobel, este señor, o sea que parece que no era un elólogo, ¿no? Que fue reconocido internacionalmente, y él dijo: mientras más avanzaba, más calor sentía, hasta el punto que el clima se tornaba desagradablemente caluroso. Imagínense el tipo emponchado yendo al polo, Claro, saltándose todo, y dice: me perdí, estoy delirando, no sé dónde estoy, la brújula se me va para cualquier lado. Bueno, qué suerte que pasé la tormenta de nieve, ¿no? Esto, unido a la aparición de vida animal y la distorsión del horizonte, lo hicieron confesar sentirse completamente desorientado. Claro. Bueno, otro fenómeno que yo no había comentado es el fenómeno de los témpanos de agua dulce. Este fenómeno es realmente notorio y significativo de que algo grave y diferente pasa en la cercanía de los polos desde el punto de vista de la física. Si ustedes analizan y sacan una muestra de un témpano de un iceberg, no es agua salada, es agua dulce. No tiene presencia de sales disueltas. Es decir, que esa acumulación de agua se puede producir solamente por agua que proceda de lluvias. Es decir, si llueve y hace mucho frío, se forma el bloque que flota. Ustedes saben que el agua sólida es menos densa que el agua líquida y por lo tanto flota en el mar. La cantidad de témpanos acumulados tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur debería haberse debido a una emanación pluvial intensa. Bueno, 2 pulgadas por año llueve en el Polo Sur. Creo que lo anoté porque lo puse. Ah, no. Lo busqué en Wikipedia. Dice del año. Así, la semana pasada. El Polo Sur tiene un clima desértico, dice Wikipedia. Es casi sin recibir precipitaciones, 2 pulgadas por año. Bueno, perfecto. Explícamelo, Sailor, entonces, porque no se entiende. Con todo de agua dulce. ¿De dónde llovió el agua? Salió de abajo. Entonces, ¿de qué ríos de agua dulce fueron emitidos? ¿Hacia dónde estos témpanos? Entonces ya nos tenemos que preguntar si la formación de los témpanos ha sido producto y es producto de la mezcla del agua proveniente del interior terrestre. Bueno, en el interior se encontraron mamuts, uno de ellos... la neblina en los polos también. La neblina es un fenómeno donde ustedes ven una nube cerca de la Tierra, ¿sí? Esto se produce cuando algo está muy caliente abajo y algo está muy frío arriba. El vapor de agua asciende, choca con la superficie fría y se vuelve a condensar y se forman gotitas, pero tiene que estar caliente el piso. Sí. Entonces, ¿cómo es que entra en una neblina intensa todos los marinos que se acercan a los polos? ¿De dónde sale ese calor que condensa una neblina a baja visibilidad, digamos a poca altura? Bueno, este es el mamut que uno de los exploradores en 1700, real, está en el Museo de San Petersburgo, antes de Leningrado. Dice que lo encontró en un témpano de hielo, es más, partió el témpano, se comió un pedazo del mamut porque lo reconstruyeron. Y si estaba fosilizado no lo iba a poder comer, lo trajeron y lo pusieron en el museo, que encontró en el río Lerna de Siberia en 1799. Bueno, este sería el punto en el cual un explorador empezaría a encontrar la benignidad del clima, ¿no? Justo por debajo de la apertura. Bueno, esto sería el acortamiento del horizonte norte-sur, algo que esto sí es muy común entre los marinos. Aquellas personas que no tienen ningún grado de conocimiento, es más, si les hablas de la tierra hueca, se te viene en la cara pensando que tomaste un vino. Y dicen, es verdad, algo pasa cuando yo voy a los polos porque se me empieza a achicar el horizonte. Si la Tierra no tuviera una depresión, ellos dicen, vale, porque es un poquito más hundida. Sí, pero si la Tierra no tuviera una depresión, yo el horizonte lo veo así, ¿ven? Bien largo, puedo ver lo que está allá adelante. Pero a la medida que me meto en la curva, el horizonte se me va haciendo más corto. Es decir, que si yo tenía una estrella o algo de acá, a mi izquierda de la pantalla, como punto de referencia, cuando yo me paro acá no lo veo más, porque mi horizonte ahora cada vez lo tengo más corto. Entonces se produce un achicamiento del horizonte norte-sur y una ampliación del horizonte este-oeste. La única forma de explicar esto a las dimensiones en que los navegantes lo sufren es que haya una profunda abertura norte y sur. Bueno, hay un testimonio de un marino de la Armada Argentina que
digamos, salió de una zona cerca de la Antártida y dice que estaban saliendo de la isla de Decepción, que es cercana a la península antártica argentina, y que a poco de navegar notaron que la isla había desaparecido. Es decir, se estaban metiendo en la apertura, miraron para atrás, no vieron la isla. No tengo los nombres de las personas, pero me puse el testimonio porque se lo narraron a Paul Breck, que es un periodista norteamericano muy serio. Bueno, otro de los comentarios al que nos vamos a referir con detenimiento es el de Richard Byrd, el contraalmirante de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Primero un explorador civil que fue incorporado a la milicia norteamericana porque fue un tipo que se jugaba y se iba a los polos. Se dijeron, tragámoslo, este tipo entiende, es el único que se metió ahí. Y él tuvo algunas expresiones, varias, muy incómodas. La diferencia es que fueron dichas en 1920 y pico hasta el 57 que fallece. Y por supuesto no había ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni nada. Entonces él lo decía y se enteraba nadie, 3 personas. Hoy lo publica alguien en el Facebook, lo saben 10 millones de personas a los 3 segundos y medio. Entonces, por supuesto, los medios nos sirven para comunicarnos y denunciar la verdad mucho más rápidamente. Y era más fácil silenciar a un personaje de estas circunstancias en esa época. Él dijo, ¿cómo quisiera ver aquel continente encantado reflejado en el cielo? Reflejado en el cielo. Tierra del misterio sempiterno. Les acabo que Richard Byrd era un hombre de marina, militar, explorador, de poético no tenía nada, ni de poético ni de romántico, nada, que jamás hablaría con estos términos, que, o sea, no estamos hablando de un novelista, sino de un hombre de armas al frente de la Armada norteamericana. Y escribe esto. Bueno, entonces hay una explicación que sería esta. Miren, si ustedes estuvieran parados acá, si estuviéramos parados acá, en este punto todavía no veríamos el sol interno, que todos los que describen, me olvidé de comentar, los que describen la visión de luz que tenían una vez que atravesaban las zonas de tormentas y llegaban al clima benigno, era como una luz difusa. Esto sería lógico si la gravedad fuera menor aquí, porque la atmósfera sería mucho más densa que en el exterior, debido a que estamos solamente a 5.000 kilómetros del sol interno y la composición atmosférica es la misma, pero entonces estaría más compactada. Ese aumento de densidad atmosférica produciría un efecto de difusión de la luz, que es lo que describen todos como que no hay alteraciones entre día y noche y que es como una luz suave, como un día nublado donde está el sol atrás. Bueno, si nosotros estuviéramos parados acá, el sol externo, nuestra estrella, estaría pegando los rayos y entonces estos rayos de sol externo provocarían la iluminación del techo, lo que yo vería aquí como cielo. ¿Y qué vería aquí como cielo? El reflejo de la Tierra interna. Por lo tanto, si Richard Byrd llegó a esta posición, vio en el cielo el espejo de todo lo que había en la corteza interna y él dijo, el mundo reflejado en el cielo. Es la única explicación para poder ver sobre el cielo la luz que está, si no tiene iluminación no vemos, si no hay luz no se ve. La única forma de que pegue luz acá es que venga de afuera. Bueno, entre los incómodos testigos de personas serias que dieron su testimonio y no fueron acallados, uno fue el capitán Sir George Herbert Wilkins, que el 12 de diciembre de 1929 fue más allá del Polo Sur y dice que la ciencia tiene que cambiar el concepto que tuvo en los últimos 400 años. Bueno, digamos que tiró una punta y fue este hombre, Richard Byrd, ahí lo vemos en su juventud, en las exploraciones. Fue muchas veces, fue el hombre que más fue a los polos. En el 1926, ya como capitán de la Marina Americana, navegó en línea recta al Polo Norte y continuó viajando 2.730 kilómetros. Miren, si ustedes se paran en el Polo Norte y hacen 2.730 kilómetros, trazan con un compás una línea, están en Groenlandia, o en Finlandia, o en Islandia, o en las Islas Spitsbergen, o en Noruega, o en una parte de Estados Unidos, o en Alaska. Es decir, me fui del Polo Norte.
imposible encontrar buen clima, mamuts, prados, valles verdes, aguas templadas, lagos y un sol luminoso como describe Richard. No se equivocó con el número, no era un improvisado que no podía medir las distancias. En el año 29 sobrevuela el Polo Sur y vuelve a afirmar que durante su vuelo ve zonas sin hielos, montañas verdes y lagos. Luego en el año 46-47 hace un movimiento de marina muy importante, al cual me voy a referir dentro de un poquito, que se llama High Jump. Sería el movimiento, fue una operación militar conjunta de barcos, aviones y son rompehielos con más de 5.000 soldados de salto alto, grandes embarques.